Mi nombre es Marcia, tengo 68 años y lo que voy a contarles cambió mi vida por completo. Fue un martes de septiembre, un día que comenzó como cualquier otro, pero que terminó con mi ropa esparcida en la acera y las cerraduras de mi propia casa cambiadas. Mi nuera, Patricia, estaba de pie en la puerta, con los brazos cruzados y esa sonrisa fría que había aprendido a temer en los últimos meses. Vete a vivir con tu hermana, Marcia. Aquí ya no eres bienvenida. Las palabras salieron de su boca con una frialdad que me cortó como un cuchillo. Yo venía de una consulta médica cansada, con ese dolor de espalda que me acompañaba desde hacía semanas. Había parado en la tienda de la esquina para comprar algunos ingredientes para hacer la cena familiar, como siempre hacía. Llevaba 2 bolsas pesadas que ahora parecían pesar toneladas ante esa escena surrealista. En la acera, frente al portón de la casa donde vivía desde hacía 2 años y medio, estaban mis cosas. No todas, pero lo suficiente para dejarme en shock. Mis vestidos estaban arrugados en cajas de cartón, mis zapatos, algunos que tenía desde hacía décadas, tirados en bolsas de plástico negras, mis fotografías, esos preciosos recuerdos de mi difunto esposo Nelson, de mis hijos pequeños, de cumpleaños y navidades, estaban apiladas sin cuidado. ¿Qué? Fue todo lo que pude decir. Mi voz salió tan débil que apenas me escuché. Patricia bajó los 3 escalones de la entrada con esa postura que siempre tenía, erguida, segura, como si fuera la dueña del mundo. Tenía 42 años, era alta, delgada y siempre muy bien arreglada. Trabajaba en una empresa de marketing, ganaba bien y nunca me dejó olvidarlo. Me escuchaste perfectamente, Marcia. Roberto y yo hablamos y llegamos a la conclusión de que esto ya no funciona. Necesitas irte. Tu hermana Conceição vive sola en esa casa enorme. Estoy segura de que tendrá espacio para ti. Dejé caer las bolsas del mercado. Una de ellas se volcó y vi las naranjas rodar por la acera. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a explotar dentro de mi pecho. Pero ¿dónde está Roberto? Mi hijo sabe esto. Patricia se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. Roberto está en el trabajo. Sí, lo sabe. Fue idea suya, en realidad. Solo no quiso estar aquí en el momento porque, ya sabes, es muy sensible. Pero está de acuerdo conmigo en que te has convertido en una carga para esta familia. Una carga. La palabra resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Yo, que había criado a ese niño, que había trabajado 2 décadas en una fábrica de telas para darle educación, que había vendido mis joyas para pagar su universidad, ahora era una carga. Necesito hablar con él, logré decir, mi voz temblaba. Necesito escucharlo de su boca. No necesitas nada. Las decisiones ya están tomadas. Mira, Marcia, seamos prácticas. Te trajimos tus cosas principales. El resto puedes recogerlo después, con hora marcada, cuando estemos aquí para supervisar. No queremos que entres y salgas como si fueras la dueña de la casa. La dueña de la casa. Esas palabras me golpearon de una manera extraña, pero en ese momento estaba tan aturdida que no pude procesarlo bien. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Miré hacia las ventanas de la casa, esperando ver a mi hijo, esperando que apareciera y dijera que todo era un terrible malentendido. Pero las ventanas estaban cerradas, las cortinas corridas. Patricia, por favor, supliqué, y mi voz finalmente se quebró. No tengo a dónde ir. Vivo aquí. Esta también es mi casa. Ella se rió. No fue una risa alegre, sino una risa de puro desprecio. ¿Tu casa? Marcia, querida,
estás aquí por nuestra bondad. Esta casa es mía y de Roberto. Nosotros pagamos la hipoteca todos los meses. Vives aquí de favor, ¿o ya lo olvidaste? Y era verdad. Al menos eso era lo que yo creía en ese momento. Cuando Nelson murió hace 3 años, estaba destrozada. No era solo el dolor de la pérdida, sino también la realidad financiera que cayó sobre mí como una luz. Nelson había sido camionero toda su vida y tenía una pensión modesta. Cuando él se fue, la pensión disminuyó y me di cuenta de que no podría mantener nuestra casa, esa casa donde habíamos criado a nuestros 2 hijos, donde habíamos vivido 38 años de matrimonio. Roberto, mi hijo mayor, había insistido en que vendiera la casa y fuera a vivir con él y Patricia. Mamá, no puedes quedarte sola. Ven a vivir con nosotros. Tenemos un cuarto extra. Será genial, podrás ayudar con los niños. Los niños eran mis nietos, Mateus de 9 años y Leonardo de 6. Los amaba más que a nada en este mundo. La idea de vivir cerca de ellos, de verlos crecer, de ser parte de su día a día, había sido irresistible. Vendí mi casa por un buen precio, 180,000 reales, e invertí el dinero en algunas aplicaciones que me daban un ingreso extra mensual además de la pensión. Al principio había sido bueno. Yo cuidaba a los niños cuando volvían de la escuela. Hacía el almuerzo, ayudaba con la tarea, jugaba con ellos en el patio. Patricia y Roberto trabajaban mucho. Llegaban tarde a casa y parecían agradecidos por mi presencia. Pero poco a poco las cosas cambiaron. Patricia comenzó a hacer comentarios. Marcia, dejaste que los niños comieran demasiado dulce otra vez. Marcia, pasaron demasiado tiempo en la tableta. Te dije que controlarás el tiempo de pantalla. Marcia, no deberías dejar que jueguen descalzos en el patio. Pueden pisar algo. Los comentarios comenzaron sutiles, casi como sugerencias, pero se volvieron cada vez más ácidos. Recuerdo un día específico, unos 8 meses después de que me mudé con ellos. Había hecho un pastel de chocolate para los niños, de esos con cobertura y confeti de colores que tanto les gustaban. Era el cumpleaños de Mateus en la escuela, y me había pedido que llevara un pastel hecho por la abuela. Pasé toda la mañana preparándolo, con todo cariño. Usé la receta de mi abuela, la que nunca fallaba. El pastel quedó perfecto, alto, esponjoso, con la cobertura brillante. Lo puse en una caja bonita que compré especialmente para la ocasión. Cuando Patricia llegó del trabajo y vio el pastel, su rostro se cerró. Marcia, ¿hiciste un pastel? Sí. Mateus me pidió que lo llevara a la escuela mañana. Es su cumpleaños en el salón. Pero yo iba a comprar un pastel en la pastelería elegante cerca de mi trabajo. Esa que hace pasteles personalizados con el tema que el niño quiera. Ah, pero él me lo pidió. Dijo que quería un pastel de la abuela. Patricia soltó una risa corta, sin humor. Marcia, sin querer ofenderte, pero los otros padres llevarán pasteles profesionales. Este pastel casero parecerá amateur. Las palabras me golpearon como una bofetada. Amateur. Había hecho pasteles toda mi vida. Había hecho el pastel de boda de la propia Patricia, que en ese entonces lo había elogiado al cielo, y ahora era amateur. Pero a Mateus le gustan mis pasteles. Intenté argumentar, sintiendo que mi voz fallaba. Mateus es un niño, no entiende estas cosas. Mira, déjame comprar un pastel profesional mañana temprano. El tuyo puedes dárselo a los niños para que lo coman en casa, ¿vale? No era una pregunta, era una orden disfrazada de sugerencia. Al día siguiente, Patricia llevó un pastel caro de la pastelería. Mi pastel quedó en la nevera. Cuando Mateus volvió de la escuela y preguntó por el pastel de la abuela, Patricia dijo: «Ah, ese no salió bien, hijo. Tuve que comprar otro».
Mateus me miró confundido, pero no dijo nada. Y yo, como una tonta, me quedé callada. No confronté. Solo tragué la humillación y fingí que no me importaba. Luego vinieron las críticas sobre la casa. ¿No pasaste bien la aspiradora en la sala? ¿Aún hay polvo en la esquina? La comida quedó sin sal, Marcia. ¿Cómo esperas que comamos esto? ¿Por qué usaste tanto jabón en la lavadora? Ahora la ropa quedará con residuos. Cada día había una nueva queja, una nueva forma de hacerme sentir incompetente. Y lo peor es que empecé a creerlo. Empecé a cuestionar todo lo que hacía. ¿Realmente me estaba volviendo vieja y olvidadiza? ¿Ya no sabía hacer las cosas bien? Hubo un día en que puse sal en el jugo por error, pensando que era azúcar. Fue un error honesto, cualquiera podría cometerlo, pero Patricia se aseguró de llamar a Roberto, de mostrar el vaso, de decir frente a los niños: «Vean, la abuela está confundida. Necesitamos vigilarla». Los niños me miraron con esa mezcla de lástima y preocupación que nadie quiere ver en los ojos de sus nietos. Me sentí disminuida, infantilizada. Tenía 66 años en ese entonces, no era senil, no tenía ningún problema cognitivo. Solo había cometido un error simple, pero en la narrativa de Patricia, cada error mío era prueba de que me estaba volviendo incapaz. Empecé a tener miedo de hacer las cosas, miedo de cocinar y equivocarme con la sazón, miedo de limpiar y dejar algún rincón sucio, miedo de cuidar a los niños y hacer algo mal. Era como si nada de lo que hiciera estuviera bien. Y Roberto escuchaba las quejas de su esposa y asentía. «Sí, mamá, necesitas tener más atención. Mamá, intenta esforzarte más. Mamá, Patricia tiene razón. Últimamente estás un poco dispersa». Nunca una defensa, nunca un «calma, Patricia». Fue solo un error. Siempre de su lado, siempre poniéndome a mí como la equivocada. Hubo un episodio que marcó mucho. Era invierno y Leonardo, el más pequeño, había vuelto de la escuela con la nariz mocosa. Le di un jarabe para el resfriado, de esos que se venden sin receta. Nada del otro mundo. Cuando Patricia llegó y vio que había medicado al niño, explotó. ¿Quién te crees que eres para darle medicina a mi hijo sin mi autorización? Pero Patricia, es solo un jarabe para el resfriado, de esos comunes. No me importa, tú no eres su madre, yo soy la madre. No tienes autoridad para medicar a mi hijo. Me quedé tan impactada que ni siquiera pude responder. Cuidaba de esos niños todos los días, les daba baño, comida, afecto. Pero no podía darles un simple jarabe. A partir de ese día, Patricia se aseguró de dejar claro, siempre que podía, cuál era mi lugar. Tú solo eres la abuela, Marcia. Agradecemos tu ayuda, pero no olvides tu lugar. Mi lugar. Tenía un lugar específico y debía mantenerme en él. No muy cerca, no muy involucrada, no muy presente, pero tampoco muy ausente, porque aún necesitaban que cuidara a los niños mientras trabajaban. Era un equilibrio imposible de mantener. Y lo peor, comenzó a tratarme como empleada frente a los niños. Marcia, trae mi bolso que quedó en el auto. Marcia, lava los platos que usamos, no quiero que se acumulen. Marcia, ve a atender el interfono. Roberto nunca decía nada. Cuando intentaba hablar con él, desviaba la mirada y murmuraba algo como: «Mamá, Patricia está estresada con el trabajo». O: «Mamá, estás exagerando, ella no quiso decir eso». Hubo un incidente 3 meses antes que debería haberme alertado de lo que estaba por venir. Era el cumpleaños de Mateus y habían organizado una fiesta en la casa. Había ayudado a decorar, había hecho brigadeiros y besitos, había inflado globos hasta marearme. Cuando llegaron los invitados, Patricia me llamó a la cocina.
Marcia, creo que es mejor que te quedes aquí atrás durante la fiesta. No queremos que te sientas incómoda en medio de nuestros amigos. ¿Incómoda? Yo era la abuela del cumpleañero. ¿Por qué me sentiría incómoda? Pero me quedé callada, como siempre. Me quedé en la cocina, preparando más comida, lavando platos, mientras escuchaba las risas y la música que venían del área de la fiesta. Mateus entró corriendo en algún momento, me dio un abrazo rápido y salió de nuevo. Ni siquiera me llamaron para cantar el cumpleaños feliz. Esa noche lloré en mi cuarto. Era un cuarto pequeño, que antes era el estudio. Habían puesto una cama individual y un mueble viejo para mí. No tenía armario, no tenía baño privado. Usaba el baño del pasillo, el mismo que usaban los niños. Pero me había convencido de que era temporal, que las cosas mejorarían, que solo necesitaba esforzarme más para ser útil, para ser querida de nuevo. Y ahora estaba allí, en la acera, con mis cosas tiradas como basura, mientras mi nuera me expulsaba de la casa que creía que también era mía. Por favor, intenté de nuevo. Mi voz salió en un susurro desesperado. Déjame al menos recoger el resto de mis cosas. Déjame hablar con Roberto. Puedes hablar con él por teléfono. Ahora vete, Marcia. Llama un taxi, ve a la casa de tu hermana, resuelve tu vida. Ya no eres nuestra responsabilidad. Fue entonces cuando la vecina de al lado, doña Teresa, apareció en su ventana. Era una señora de unos 75 años, siempre muy amable conmigo. Marcia, ¿qué está pasando ahí? Patricia se volvió hacia ella con una sonrisa falsa. Nada importante, doña Teresa. Solo estamos resolviendo unos asuntos familiares. Pero doña Teresa no era tonta. Bajó y vino hasta la acera mirando mis cosas esparcidas. Esto no me parece un asunto familiar. Me parece una crueldad. Marcia vive aquí desde hace años. ¿Cómo pueden hacerle esto a una señora? Con todo respeto, doña Teresa, esto no es de su incumbencia, respondió Patricia. Su voz se volvió dura. Estaba en estado de shock, no podía razonar bien. Tomé mi celular con las manos temblorosas y llamé a Roberto. Contestó al tercer timbrazo. ¿Mamá? Roberto, mi hijo, ¿qué está pasando? Patricia cambió las cerraduras y sacó mis cosas a la calle. Por favor, dime que tú no sabías esto. Hubo una pausa larga, demasiado larga. Mamá, necesitamos hablar con calma. Pero sí, lo sabía. Roberto y yo acordamos que quizás sea mejor que vivas con la tía Conceição. Allí tendrás tu propio espacio, más libertad. Sentí que mi corazón se despedazaba. Mi hijo, mi primogénito, estaba de acuerdo con eso. Pero Roberto, vendí mi casa para venir a vivir con ustedes. Tú dijiste que siempre sería bienvenida. Dijiste que los niños necesitaban a la abuela cerca. Y lo fuiste, mamá. Pero las cosas cambiaron. Patricia está estresada, yo estoy estresado y, francamente, es difícil tenerte aquí. Eres muy presente, demasiado presente. Dos figuras de autoridad femenina. Las palabras me dolieron más que cualquier agresión física. Yo solo los cuidaba y ayudaba con la casa. Dije, mi voz fallaba. Lo sé, mamá, y lo agradecemos, pero ahora necesitamos nuestro espacio. Ve a la casa de la tía Conceição. Ella vive sola desde que el tío Marcos murió. Pueden hacerse compañía. Roberto, no hablo con tu tía desde hace más de un año. Tuvimos esa pelea fea en la Navidad pasada, ¿recuerdas? Entonces es hora de hacer las paces. Mira, mamá, necesito volver a la reunión. Hablamos mejor después. Y colgó. Colgó en mi cara. Me quedé allí parada, mirando el teléfono, sin poder creer que eso estaba pasando realmente. Doña Teresa puso su mano en mi hombro. Ven, querida, llevaremos tus cosas a mi casa hasta que te organices. No te quedarás en la calle. Apenas pude agradecerle.
Estaba en estado de shock total. En los siguientes 15 minutos, doña Teresa y su hijo, que había venido a ayudar, cargaron mis cosas dentro de su casa. Patricia observó todo con los brazos cruzados, sin ofrecer ayuda, sin mostrar ningún remordimiento. Cuando la última caja fue colocada en la sala de doña Teresa, me senté en su sofá y me derrumbé a llorar. Lloré como no lo hacía desde el día en que Nelson murió. Lloré de humillación, de dolor, de incredulidad. ¿Cómo había llegado a ese punto? ¿Cómo mi hijo, a quien había criado con tanto amor, podía tratarme así? ¿Cómo esa mujer, a quien había recibido en mi familia con los brazos abiertos, podía expulsarme de la casa como si fuera una intrusa? Doña Teresa me hizo un té y se sentó a mi lado. Marcia, ¿tienes documentos de la casa? ¿Algún contrato? ¿Algo que pruebe que tienes derecho a vivir allí? No, sollocé. Cuando vendí mi casa y vine a vivir con ellos, todo fue de palabra. Roberto es mi hijo, confié en él. Ella negó con la cabeza, preocupada. ¿Y esa hermana tuya? ¿Realmente puedes ir a vivir con ella? Pensé en Conceição, mi hermana menor de 62 años. Habíamos sido cercanas toda la vida, pero en la Navidad del año pasado tuvimos una discusión terrible por una herencia que nuestra madre nos había dejado. Me quedé con el apartamento pequeño y ella con la casa grande. Conceição se enojó porque pensó que yo debería habérmela quedado, ya que ella era más joven y podría haber comprado algo mejor sola. La pelea escaló. Se dijeron palabras duras y desde entonces apenas nos hablamos. No sé, admití. Peleamos feo, pero no tengo opción, ¿verdad? Pasé esa noche en la casa de doña Teresa, en una cama de invitados, mirando al techo, sin poder dormir. Mi mente no dejaba de dar vuelta. ¿Cómo iba a resolver eso? ¿A dónde iría? ¿Aceptaría con Conceição volver a verme? ¿Y si no lo hacía? Fue a las 3 de la madrugada, cuando finalmente me levanté a tomar agua, que vi mi bolso en un rincón de la sala de doña Teresa. Dentro estaba mi carpeta de documentos importantes, que siempre llevaba conmigo. Tenía mis documentos personales, algunos papeles del banco, recibos. Y entonces recordé algo que Nelson me había dicho semanas antes de morir. Estábamos en el hospital, él ya muy débil, y me llamó a su lado. Marcia, mi amor, necesitas guardar bien esos documentos que el abogado trajo. Son muy importantes, de la casa. ¿Qué documentos, mi vida? De la transferencia, para proteger nuestro patrimonio, ¿recuerdas? Lo recordaba vagamente. Años atrás, Nelson había insistido en que hiciéramos una transferencia de propiedad. Me había explicado algo sobre protección patrimonial, sobre asegurar que si algo le pasaba a él, la casa estaría a salvo. Pero nunca le había prestado mucha atención a ese tipo de cosas. Nelson se encargaba de las finanzas, de los documentos importantes. Ahora, a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, abrí mi carpeta de documentos. Busqué, y entonces lo encontré. Era un sobre amarillo, ya un poco gastado. Dentro había varios papeles, contratos, certificados, documentos con sellos. Empecé a leer, pero el lenguaje jurídico era complicado. Había muchos términos que no entendía, pero había un papel en particular que llamó mi atención. Era una escritura pública. Leí el título. Escritura pública de compra y venta con pacto adjunto de hipoteca invertida. Mis ojos recorrieron el documento. Había muchas palabras difíciles, pero algunos párrafos eran claros. Había una dirección, y era exactamente la dirección de la casa donde vivía Roberto, la casa de la que me habían expulsado ese día. Sentí que mi corazón latía aún más rápido. Seguí leyendo. Había nombres. Nelson Ferreira Santos,
Vendedor, Marcia Elena Santos. Compradora. Yo era la compradora. Mis ojos recorrieron el documento varias veces, tratando de estar segura de lo que estaba leyendo. No podía ser verdad, pero estaba allí, en blanco y negro, mi nombre completo, como compradora de la propiedad. Busqué la fecha. El documento se había hecho 12 años atrás, en marzo de 2013, pocos meses después de la boda de Roberto con Patricia, y entonces los recuerdos comenzaron a volver, como piezas de un rompecabezas que finalmente encajaban. Recordé ese periodo. Roberto acababa de casarse. Vivían en un apartamento minúsculo, prácticamente un cuarto y sala, mientras juntaban dinero para dar el enganche de una casa. Patricia se quejaba constantemente del espacio reducido, de la falta de privacidad, de la imposibilidad de tener hijos en un lugar tan pequeño. Nelson se angustiaba al ver a su hijo en esa situación. Una noche, vino a hablar conmigo, serio, con esa expresión que ponía cuando estaba preocupado por algo importante. Marcia, necesitamos hablar de algo. Estábamos sentados en la sala de nuestra casa vieja, esa donde vivimos durante décadas. Yo estaba tejiendo una manta para el invierno y él sostenía unos papeles en la mano. ¿Qué pasa, amor? Se trata de Roberto y Patricia. Necesitan una casa y quiero ayudarlos. Pero Nelson, no tenemos dinero para eso. Sí tenemos. Esa indemnización del accidente. Había olvidado la indemnización, o mejor dicho, la había guardado en un rincón de mi mente, porque Nelson siempre decía que era nuestro colchón, nuestra seguridad para la vejez. Pero ese dinero es para nuestra jubilación, para emergencias. ¿Y qué es más urgente que ayudar a nuestro hijo a tener un hogar digno? Marcia, quieren tener bebés. Patricia ya tiene 30 años. No quieren esperar mucho más, pero no pueden traer a un niño a ese apartamento minúsculo. Mi corazón maternal se apretó. La idea de tener nietos era irresistible. ¿Qué propones? Encontré una casa buena, en un barrio seguro, cerca de buenas escuelas. El dueño la vende por 150,000 al contado, un precio justo. Si usamos la indemnización podemos comprarla. ¿Y dársela a Roberto? Nelson dudó. No exactamente dársela. La compraré, pero la pondré a tu nombre, como protección. ¿Protección de qué? Marcia, mira. Tomó mi mano. Me cae bien, Patricia. Creo que es una buena chica. Pero nunca se sabe qué puede pasar. Si se separan, si tienen problemas, si... En fin, cualquier cosa. Si la casa está ni a su nombre y algo sale mal, podemos perder toda nuestra inversión. Pero si está a tu nombre, siempre estará protegida. Y tú también estarás protegida. ¿Protegida cómo? Si algo me pasa a mí, tú tendrás esta casa. Podrás vivir en ella o alquilarla y tener un ingreso o venderla si lo necesitas. No quedarás desamparada. Recuerdo que me pareció complicado su plan, pero él siempre fue el estratega de la familia. Se encargaba de las finanzas, de las inversiones, de las decisiones importantes. Confiaba en él ciegamente. ¿Y Roberto lo sabe? Se lo explicaré. Lo dejaré todo muy claro. Ellos vivirán en la casa, la usarán como si fuera suya, pero legalmente será tuya. Es para proteger a todos nosotros. Y eso fue lo que hizo. Compró la casa, la puso a mi nombre, me trajo pilas de documentos para firmar. Firmé todo sin leer bien, confiando en que Nelson sabía lo que hacía. Recuerdo vagamente que habló con Roberto sobre esto, pero nunca participé en esa conversación. Y después, cuando Roberto y Patricia se mudaron a la casa nueva, nadie volvió a tocar el tema. La casa era de ellos, en mi mente y en la de ellos. Olvidamos, o al menos yo olvidé,
que legalmente estaba a mi nombre. Ahora, sentada en la sala de doña Teresa a las 3 de la madrugada, con esos documentos en las manos, entendí el regalo que Nelson me había dejado. Me había protegido, incluso sabiendo que quizá nunca necesitaría esa protección, pero la necesité. Oh, cómo la necesité. Seguí buscando entre los papeles. Había más documentos, un contrato de comodato, fechado en la misma época que la escritura. Lo leí rápidamente. El documento establecía que Roberto y Patricia podrían residir en el inmueble gratuitamente, como comodatarios, mientras yo, la propietaria, lo permitiera. Pero dejaba claro que en cualquier momento podía solicitar la devolución del inmueble. Tenía la firma de todos, la mía, la de Nelson, la de Roberto, la de Patricia. Todos lo sabían, todos habían estado de acuerdo, y entonces encontré esa carta. Estaba en un sobre separado, con mi nombre escrito a mano por Nelson. Mi mano tembló al abrirlo. La carta estaba escrita con bolígrafo azul en hojas de cuaderno. La letra de Nelson, siempre firme y clara, parecía temblar en algunos puntos, como si la hubiera escrito en momentos de cansancio o dolor. Mi querida Marcia, si estás leyendo esto, es porque algo me ha pasado y has tenido que revisar estos papeles importantes que siempre guardé con tanto cuidado. Quiero explicarte algunas cosas que quizá no entiendas completamente y que son importantes para tu futuro. La casa de Roberto. Sé que quizá lo hayas olvidado o nunca hayas entendido del todo, pero esa casa está a tu nombre. Legalmente es tuya, no es de Patricia, no es de Roberto, es tuya. Cuando compré esa casa para que vivieran allí, tomé esa decisión pensando en ti. ¿Sí? En ti, mi amor. Porque sé cómo es la vida. Sé que las personas cambian, que las situaciones cambian, que el futuro no siempre es como lo imaginamos. Puse la casa a tu nombre por varias razones. Primero, para proteger nuestra inversión. Si Roberto y Patricia tienen problemas en el matrimonio, divorcio, peleas por bienes, nuestra casa estará a salvo. No será dividida en mitades, no será vendida por orden judicial, estará contigo, siempre. Segundo, para protegerte a ti. Marcia, eres una mujer fuerte, pero también demasiado bondadosa. Siempre lo has sido. Das todo de ti por los hijos, por los demás, y a veces te olvidas de ti misma. Si algo me pasa a mí, podrías quedar vulnerable. Esta casa es tu garantía. Siempre tendrás un techo, siempre tendrás un patrimonio propio. Tercero, porque tuve una intuición. No sé explicarlo bien, pero algo me decía que necesitarías esta protección. No es que desconfíe de Roberto, es un buen hijo, pero la vida nos enseña que las personas pueden cambiar. Las influencias externas pueden cambiar a las personas. Y quería estar seguro de que estarías protegida pase lo que pase. Hablé con Roberto sobre esto cuando compré la casa. Le expliqué que sería tuya, que vivirían allí como comodatarios. Él lo entendió y estuvo de acuerdo. Patricia también estaba presente en esa conversación y firmó los documentos. Todos lo sabían y estuvieron de acuerdo. Pero sé cómo son las cosas. Con el tiempo, la gente olvida o finge olvidar. Comienzan a sentirse dueños de lo que no es suyo y quizá cuando necesites recordarles la verdad no sea fácil. Por eso escribo esta carta, para que sepas con todas las letras que esa casa es tuya, que tienes todo el derecho legal sobre ella, que no importa lo que digan, no importa cómo intenten convencerte de lo contrario, esa casa está a tu nombre. Si has llegado al punto de leer esta carta, probablemente algo salió mal. Probablemente necesitas ayuda, protección. Y yo ya no estoy ahí para darte esa protección.
así que esta carta sirve como mi voz, incluso después de que me haya ido. Marcia, no tengas miedo de luchar por tus derechos, no tengas miedo de ser firme. Criaste a nuestros hijos con amor, pero también con mano dura cuando fue necesario. Usa esa mano dura ahora. Úsala para protegerte. Ve al registro. Confirma que la casa está a tu nombre. Busca un abogado si es necesario. Lucha por lo que es tuyo. Y lo más importante, no te sientas culpable. No estás quitándole nada a nadie. Esta casa fue comprada con nuestro dinero, nuestro sudor, nuestra indemnización por un accidente que casi me cuesta la vida. Es nuestra, es tuya. Si Roberto es el hombre que criamos, lo entenderá. Si no lo entiende, entonces necesita aprender. Te protegí, mi amada, de la única forma que pude, con documentos, con leyes, con esta casa que puse a tu nombre. Ahora usa esa protección, no por maldad, no por venganza, sino por justicia, por derecho. Te amé desde el día en que te conocí en aquel baile de carnaval hace tantos años. Te amé durante todos estos años juntos, y te amaré incluso después de partir. Sé fuerte, mi Marcia. Siempre fuiste más fuerte de lo que imaginas. Con todo mi amor eterno, Nelson P.D. Todos los documentos originales están en este sobre. La escritura de la casa, el contrato de comodato, recibos de pago que prueban que fue comprada al contado con nuestro dinero. Guarda todo. Podrías necesitarlo. Terminé de leer la carta con el rostro mojado de lágrimas. Las palabras de Nelson resonaban en mi mente como si él estuviera allí conmigo, en esa sala a las 3 de la madrugada, dándome fuerza. Él lo había previsto. Había previsto que podría necesitar esa protección. Había previsto que las cosas podrían salir mal y se había preparado para protegerme, incluso después de su muerte. Gracias, mi amor, susurré al vacío. Gracias por cuidar de mí incluso cuando ya no podías. Volví a leer la carta 2 veces más. Cada palabra era una inyección de coraje, de determinación. Nelson tenía razón. Necesitaba ser fuerte, necesitaba luchar. La casa estaba a mi nombre, legalmente a mi nombre. ¿Roberto y Patricia lo sabían? La carta de Nelson decía que sí, que él se lo había explicado todo. Pero, ¿lo habrían olvidado? ¿O sabían y estaban esperando que yo no lo supiera, no lo recordara, no tuviera los documentos? Miré el reloj. Eran casi las 4 de la madrugada. Faltaban pocas horas para que abriera el registro. Faltaban pocas horas para descubrir toda la verdad. No pude dormir más. Me quedé sentada en la sala de doña Teresa, leyendo y releyendo esos documentos, la carta de Nelson, tratando de entender todas las implicaciones. A las 6 de la mañana, doña Teresa se despertó y me encontró allí rodeada de papeles. «Marcia, ¿te quedaste despierta toda la noche?» Le mostré los documentos, le expliqué lo que había encontrado. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Entonces la casa es tuya? ¿Legalmente tuya? Parece que sí, pero necesito ir al registro para confirmarlo. Necesito estar segura. Entonces ve, hija. Ve ahora mismo cuando abra el registro. Y si es verdad... Hizo una pausa. Entonces te expulsaron ilegalmente de tu propia propiedad. La rabia que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había sentido antes. No era solo rabia, era indignación, era rebelión, era un sentido de justicia herido. Si esa casa era mía, si Nelson la había puesto a mi nombre específicamente para protegerme, entonces Patricia me había expulsado ilegalmente de mi propia propiedad. A las 9 en punto, estaba en la puerta del registro de propiedades. Tenía los documentos en la mano y una determinación feroz en el corazón. El empleado me recibió educadamente. «Buenos días, señora. ¿En qué puedo ayudarla?» «Necesito verificar una propiedad.
confirmar quién es el propietario registrado. Di la dirección de la casa, la dirección de donde me habían expulsado el día anterior. El joven tecleó en la computadora, esperó, hizo clic unas cuantas veces. Aquí está, propiedad residencial, propietaria, Marcia Elena Santos. Fecha de registro, 14 de marzo de 2013. No hay ninguna hipoteca, gravamen o carga sobre el inmueble. Está liquidado y libre. Sentí que las piernas me flaqueaban. Era verdad, era real. ¿Y no hay otro nombre? ¿Ningún otro propietario? No, señora. Usted es la única propietaria registrada. Pedí un certificado actualizado, pagué la tasa, esperé los 15 minutos necesarios y recibí el documento oficial. Allí estaba, en blanco y negro, sellado y firmado. Marcia Elena Santos, propietaria exclusiva. Salí del registro con las piernas temblorosas, pero con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Necesitaba un abogado, y lo necesitaba rápido. Llamé al único abogado que conocía, el doctor Augusto, que se había encargado de unos documentos para Nelson años atrás. Le expliqué rápidamente la situación. Me pidió que fuera inmediatamente a su oficina. Una hora después, estaba sentada en su sala mostrando todos los documentos, contando toda la historia. El doctor Augusto, un señor de unos 60 años, de gafas redondas y cabello blanco, lo leía todo con atención. Doña Marcia, la situación es cristalina. Usted es la propietaria legal de la casa. Su hijo y su nuera viven allí como comodatarios, es decir, por su permiso, gratuitamente. No pueden expulsarla. De hecho, es exactamente lo contrario. Usted tiene todo el derecho de entrar en su propiedad. Si ellos cambiaron las cerraduras y no le permiten la entrada, eso configura expulgo posesorio. ¿Expulgo qué? ¿No? Es cuando alguien le quita la posesión de un bien que es legalmente suyo. Usted puede presentar una demanda de reintegración de posesión. Más que eso, puede pedir una medida cautelar, que es una decisión rápida del juez, para recuperar inmediatamente la posesión del inmueble. Con los documentos que tiene, esa medida cautelar sería concedida en cuestión de días. ¿Días? Pero no tengo dónde vivir. Exactamente, por eso el juez le daría prioridad. Usted es una persona mayor, fue expulsada de su propia casa. Ningún juez tolerará eso. ¿Quiere que prepare la demanda? Pensé en Roberto, mi hijo. Realmente quería hacerle esto, demandarlo, expulsarlo, pero entonces recordé sus palabras por teléfono. Eres demasiado presente. Recordé a Patricia en la puerta, fría, cruel. Recordé mi ropa tirada en la acera como basura. Sí, respondí mi voz firme. Quiero, prepare la demanda. El doctor Augusto asintió. Necesitaré una copia de todos estos documentos y necesitaré que me cuente exactamente todo lo que pasó desde que fue a vivir con ellos hasta ayer. Todo será importante para el proceso. Pasé las siguientes 3 horas allí, contando, recordando, explicando. El doctor Augusto tomaba notas, pedía detalles, aclaraba puntos. Doña Marcia, algo importante. Cuando usted fue a vivir con ellos, después de que su esposo falleciera, ¿ellos sabían que la casa estaba a su nombre? No lo sé. Nelson dijo en la carta que les había explicado todo, pero eso fue hace 12 años. Cuando fui a vivir allí, nadie tocó el tema. ¿Y usted contribuía económicamente? Sí. Daba 500 reales al mes para ayudar con los gastos, a veces más, cuando necesitaban algo específico. En total, en esos 2 años y medio, debo haber dado unos 20.000 reales. El doctor Augusto anotó todo. Eso es relevante. Usted no solo es la propietaria, sino que también contribuía con los gastos.
De ninguna manera era una carga, como alegaron. Muy bien, prepararé todo hoy mismo. Mañana presentaré la demanda. Con la urgencia del caso, creo que en 48 horas tendremos una decisión sobre la medida cautelar. 2 días. En 2 días sabría si podría volver a casa. Volví a la casa de doña Teresa, que gentilmente me había acogido. Le conté lo que el abogado había dicho. Ella aplaudió, entusiasmada. «Qué bien, Marcia. Esos de Patricia verán que no pueden tratar a las personas así». Pero yo estaba nerviosa. ¿Y si Roberto se enfurecía? ¿Y si perdía a mi hijo para siempre? ¿Y los nietos? ¿Usaría Patricia a los niños en mi contra? Esa noche Roberto llamó, por primera vez desde que me había expulsado. «Mamá, ¿realmente te fuiste a la casa de la tía Conceição?» «No», respondí fría. «Estoy en la casa de una vecina». «Mamá, no puedes imponerte así en la vida de las personas. Llama a la tía Conceição. Puedo llamarla yo si quieres». «No es necesario. Ya resolví la situación». «¿La resolviste cómo?» Respiré hondo. «Roberto, ¿sabías que la casa donde vives está a mi nombre?» Hubo un silencio largo al otro lado. «¿Qué? La casa está a mi nombre. Tu padre la compró para ustedes, pero puso la escritura a mi nombre, y tengo los documentos para probarlo». Otro silencio, más largo aún. «Mamá, ¿de qué estás hablando?» «Estoy diciendo que ayer tú y tu esposa me expulsaron de mi propia casa, y que ahora voy a tomar las medidas legales correspondientes». «Mamá, espera, hablemos de esto. No hace falta llegar a lo jurídico. Somos familia». «¿Familia?» Mi voz salió más dura de lo que pretendía. La familia no tira la ropa de la madre a la calle, Roberto. La familia no cambia las cerraduras y expulsa a una mujer de 68 años sin tener a dónde ir. Patricia perdió la cabeza. Las cosas se salieron de control, pero podemos resolver esto hablando. No, Roberto, no podemos. Tú tuviste tu oportunidad de hablar antes de expulsarme. Ahora lo resolveremos en la justicia. Y colgué. Mis manos temblaban. Acababa de enfrentarme a mi hijo, a mi primogénito, al niño que había mecido en mis brazos, al que había enseñado a caminar, a leer, a ser un hombre de bien, o al menos eso creía que había enseñado. Lloré de nuevo esa noche, pero era un llanto diferente. No era solo de dolor, también era de rabia, de decepción, de duelo por la relación que creía que tenía. El doctor Augusto fue eficiente. Al día siguiente, jueves, presentó la demanda de reintegración de posesión con pedido de medida cautelar. Adjuntó todos los documentos que probaban que yo era la propietaria, el testimonio escrito de doña Teresa sobre lo que había visto, fotos de mis cosas tiradas en la acera que ella había tomado con su celular. El viernes por la mañana mi celular sonó. Era el doctor Augusto. «Doña Marcia, tenemos novedades». La jueza analizó el pedido de medida cautelar esta mañana. La concedió. «Usted está autorizada a recuperar inmediatamente la posesión del inmueble. Enviaré un oficial de justicia con usted esta tarde. A las 14:00, si le parece bien». Apenas podía creerlo. Había funcionado. En solo 3 días desde que me expulsaron había conseguido una orden judicial para volver. A las 14:00 en punto, un oficial de justicia me buscó en la casa de doña Teresa. Era un hombre serio, de uniforme, cargando un maletín con documentos oficiales. «¿Usted es Marcia Elena Santos?» «Soy yo. Tengo aquí una orden de reintegración de posesión. Iremos hasta el inmueble ubicado en la calle Santos Dumont, 456. ¿Me acompañará?» «Iré». Mi corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salir por la boca. Doña Teresa me apretó la mano. «Todo saldrá bien, estás haciendo lo correcto».
Caminamos las 2 cuadras hasta la casa, mi casa. Conforme nos acercábamos, vi el auto de Patricia estacionado frente a la casa. Ella estaba en casa. El oficial tocó el timbre. Nadie respondió. Tocó de nuevo. Nada. Oficial, hay alguien en casa. Su auto está ahí, dije. Él asintió y golpeó la puerta con fuerza. Aquí es el oficial de justicia. Abran la puerta. Después de unos 2 minutos, la puerta se abrió. Era Patricia. Cuando me vio, su rostro palideció. ¿Qué es esto? El oficial mostró un documento. Soy oficial de justicia. Tengo aquí una orden de reintegración de posesión a favor de la señora Marcia Elena Santos. Usted debe permitir su entrada inmediata al inmueble. ¿Pero qué? Esta casa es mía, de mi marido. Señora, la propiedad está registrada a nombre de Marcia Elena Santos. La orden es clara. Usted debe permitir la entrada inmediata de la propietaria legal o será responsable por desobediencia. Patricia me miró con odio puro. No vas a hacer esto, no con tu propio hijo. Tú lo hiciste primero, respondí, más calma de lo que imaginaba que podría estar. Me tiraste a la calle como basura. Ahora es mi turno. El oficial perdió la paciencia. Señora, apártese de la puerta. La propietaria legal entrará ahora. Patricia dio un paso al lado temblando de rabia. Entré en la casa, mi casa. Todo estaba como lo recordaba. La sala con los muebles que había ayudado a elegir. La cocina donde había preparado miles de comidas. El pasillo que llevaba a los dormitorios. El oficial entregó una notificación a Patricia. Usted y su esposo tienen 30 días para desalojar el inmueble, conforme a la determinación judicial. Si no cumplen, se solicitará la fuerza policial para el desalojo. Está notificada. Patricia estaba en shock. Sostenía el papel con las manos temblorosas. Voy a llamar a Roberto. Voy a llamar a nuestro abogado. No van a poder hacer esto con nosotros. Señora, puede hacer todas las llamadas que quiera, respondió el oficial. Pero la orden judicial ya se cumplió. Buenas tardes. Él se fue. Nos quedamos allí, Patricia y yo, mirándonos fijamente. ¿Vas a pagar por esto?, dijo su voz llena de veneno. Ya pagué demasiado, respondí. Pagué con años de mi vida, con mi dinero, con mi amor, y ustedes tiraron todo a la basura. Ahora es su turno de aprender qué es ser expulsado de su propia casa. Patricia subió corriendo las escaleras. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. La escuché hablar por teléfono, a gritos. Caminé despacio por la casa. Fui hasta lo que había sido mi cuartito. Mis cosas que se habían quedado aún estaban allí. Mi ropa en el armario, mis libros, mis fotos. Me senté en la cama y comencé a llorar. Pero no era solo tristeza, era alivio, era justicia, era la sensación de que, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo por mí misma. 15 minutos después, llegó Roberto. Entró por la puerta como un huracán. «Mamá, ¿qué has hecho?». Bajé a la sala. Él estaba en medio de la sala, rojo, sudando. Hice lo que tenía que hacer, recuperé lo que es mío. Pero mamá, esta casa es nuestra. Llevamos 12 años viviendo aquí. Esta casa es mía, Roberto, está a mi nombre. Tu padre la puso a mi nombre justamente para protegerme. Y mira, tenía razón, necesité esa protección. Mamá, no lo sabíamos. Nadie nos dijo que la casa estaba a tu nombre. ¿Tu padre no te lo dijo? Él escribió en una carta que les explicó todo cuando compró la casa. ¿Olvidaste o fingiste olvidar? Roberto se pasó la mano por el cabello desesperado. Pero mamá, ¿a dónde vamos a ir? ¿A dónde iba yo cuando ustedes me tiraron a la calle? Ustedes no se preocuparon entonces. ¿Por qué debería preocuparme yo ahora?
Patricia bajó las escaleras en ese momento. Roberto, nuestro abogado, dijo que podemos apelar, que ella no puede hacer esto. Roberto me miró, luego a Patricia y de nuevo a mí. Mamá, por favor, tenemos a los niños. Tendrán que cambiar de escuela, dejar a sus amigos. ¿Y tú crees que yo no tuve que dejar nada cuando ustedes me expulsaron? Ustedes me quitaron la convivencia con mis nietos. Me quitaron mi dignidad, me quitaron mi hogar. Fue un error, mamá. Patricia perdió la cabeza, pero podemos arreglar esto. Miré a Patricia. Ella evitó mi mirada. Patricia, llamé. ¿Tienes algo que decir? Ella siguió mirando hacia otro lado. Patricia, insistió Roberto, pide disculpas a mi madre. Perdón, murmuró, sin ninguna sinceridad. No lo acepto, respondí. Disculpas vacías no borran lo que hicieron. Tienen 30 días para irse. Usen ese tiempo para encontrar un lugar. Soy generosa. Pueden llevarse todos los muebles. Compraré otros nuevos. Solo quiero mi casa de vuelta. Roberto me miró como si no me reconociera. ¿Quién eres? Mi madre nunca sería tan cruel. Tu madre aprendió de los mejores, respondí. De ustedes. Esa noche dormí en el dormitorio principal, el dormitorio que debería haber sido mío desde el principio. Saqué mi foto de boda con Nelson de la caja donde estaba guardada y la puse en la mesita de noche. Gracias, mi amor, susurré a la foto. Gracias por protegerme, incluso después de haberte ido. Los días siguientes fueron tensos. Roberto y Patricia aún vivían allí, buscando una casa para alquilar. Apenas nos hablábamos. Ellos comían en su dormitorio, yo comía en la cocina. Era como si fuéramos extraños compartiendo el mismo espacio. Los niños, Mateus y Leonardo, no entendían nada. Intentaban hablar conmigo, pero Patricia los alejaba. No se acerquen a ella, la escuchaba decir. Ella es mala, nos está quitando nuestra casa. Eso me dolía más que cualquier otra cosa. Mis nietos siendo enseñados a odiarme. Una semana después, Roberto vino a la cocina donde yo estaba tomando café. Mamá, ¿podemos hablar? Puedes hablar. Se sentó, parecía exhausto. Encontramos un apartamento para alquilar. Es más pequeño, más lejos de las escuelas de los niños. Va a ser ajustado económicamente, pero es lo que conseguimos. Casi sentí lástima por él. Casi. ¿Cuándo se mudarán? A fin de mes. Estamos tratando de vender algunos muebles para tener dinero para el depósito y el primer alquiler. Puedes llevarte los muebles de la sala y de los dormitorios de los niños. Solo me quedaré con lo esencial. Gracias, murmuró. Nos quedamos en silencio por un momento. Mamá, lo siento mucho. Nos equivocamos. Yo me equivoqué. Debí haberte defendido. No debí haber permitido que Patricia te hablara así. Y mucho menos debí haber estado de acuerdo con eso. ¿Entonces me tiraste a la calle para tener paz en tu matrimonio? Cuando lo pones así, suena terrible. Porque es terrible, Roberto. Él puso el rostro entre las manos. Arruiné todo, ¿no? Nuestra relación, la confianza, todo. Lo arruinaste, confirmé sin piedad. Pero no tiene que ser para siempre. Si realmente te arrepientes, si realmente quieres arreglar esto, tendrás que demostrarlo con acciones, no con palabras. ¿Cómo? Primero, asume la responsabilidad. No eches toda la culpa a Patricia. Eres adulto, tomaste tus propias decisiones. Segundo, defiende a tu familia. Si tu esposa irrespeta a tu madre, debes poner límites. Tercero, reconoce el valor de las personas mientras están vivas, no después. Roberto asintió con la cabeza, los ojos rojos. Voy a hacerlo mejor, mamá. Lo prometo. Veremos, respondí.
El día de su mudanza ayudé a cargar algunas cajas. Patricia me ignoró por completo, pero los niños vinieron a despedirse. «Abuela, ¿podemos visitarte?», preguntó Mateus. Me arrodillé frente a él y limpié una lágrima que caía por su carita. «Claro que sí, mi amor. Siempre que tu papá los traiga, estaré aquí. Esta siempre fue y siempre será la casa de la abuela, y ustedes siempre serán bienvenidos». Leonardo me abrazó fuerte. «Yo no quiero irme, abuela. Quiero quedarme contigo». Mi corazón se partió, pero me mantuve firme. No iba a llorar frente a ellos. Necesitan irse con papá y mamá. Pero la abuela está aquí. Siempre estaré aquí. Cuando el camión de mudanza se fue y la casa finalmente quedó vacía, excepto por algunos muebles básicos que había conservado, me senté en el suelo de la sala y por fin dejé caer las lágrimas. Había ganado la batalla legal, había recuperado mi casa, pero había perdido a mi familia en el proceso. ¿Había valido la pena? Pasé los días siguientes limpiando la casa, reorganizando, haciéndola mía de nuevo. Compré algunos muebles nuevos, pinté las paredes, puse cortinas nuevas. Poco a poco, esa casa dejó de ser la casa de Roberto y Patricia y volvió a ser mi casa. Y entonces, una tarde, recibí una visita inesperada. Era Conceição. Mi hermana estaba parada en la puerta sosteniendo un ramo de flores. ¿Puedo entrar? Estaba tan sorprendida que tardé en responder. «Claro, entra». Ella entró, miró alrededor. «Entonces es verdad, Roberto me llamó, me contó todo lo que pasó. Estoy avergonzada de él». «Él es tu sobrino, no tienes por qué avergonzarte». «Sí tengo, ayudé a criar a ese niño, y él te hizo esto». Nos sentamos en la sala. Conceição puso las flores en la mesa de centro. «Marcia, vine a pedirte perdón por la Navidad, por la pelea, por haber estado un año sin hablarte por una herencia tonta. Cuando Roberto me contó lo que te hicieron, me di cuenta de que casi pierdo a mi hermana por un orgullo idiota. Sentí que las lágrimas volvían. Yo también pedí perdón, Conceição. Dije cosas horribles ese día. Las dijimos las dos, pero somos hermanas. Las hermanas pelean, pero no se rinden una a la otra». Nos abrazamos llorando las dos. Era como si un peso gigante se hubiera quitado de mis hombros. «¿Te quedarás viviendo aquí sola?», preguntó después de que nos calmamos. «Sí, es mi casa. Finalmente podré vivir como quiera, sin que nadie me diga que soy una carga». «Nunca fuiste una carga, Marcia. Siempre fuiste el pilar de esta familia. Y quien no lo vio, perdió una joya». Conceição comenzó a visitarme con frecuencia. Poco a poco construimos una nueva relación, más madura, más verdadera. Ella me presentó a un grupo de señoras de su vecindario que se reunían todas las semanas para jugar a las cartas y conversar. Empecé a participar, hice nuevas amigas. Doña Teresa, mi vecina que me había acogido, también se convirtió en una amiga cercana. Tomábamos café juntas todas las tardes, hablábamos de la vida, de nuestros hijos, de nuestros sueños, y poco a poco me di cuenta de que era feliz, genuinamente feliz. No tenía la compañía diaria de mis nietos, y eso me dolía. Pero había recuperado mi dignidad, tenía mi espacio, tenía mi vida. Roberto comenzó a visitarme una vez por semana, siempre trayendo a los niños. Las visitas eran un poco formales al principio, aún había resentimiento en el aire, pero con el tiempo nos fuimos reconectando. Me contó que estaba en terapia, trabajando en sus problemas. Patricia no venía en las visitas, lo cual era bueno. No estaba lista para perdonarla aún, quizá nunca lo estuviera. 3 meses después de haber recuperado mi casa, estaba sentada en mi jardín, cuidando las flores que había plantado, cuando mi celular sonó.
Era un número desconocido. Hola, señora Marcia, aquí es de la ONG Casa de Amparo al Anciano. Recibimos su donación y queríamos agradecerle personalmente. ¿Tiene tiempo para hablar? Había comenzado a donar parte de mi pensión a una ONG que cuidaba a ancianos abandonados. Ver cómo casi me convertí en una de ellos me hizo querer ayudar a quienes aún estaban en esa situación. Claro, puede hablar. Señora, ¿le gustaría conocer nuestro trabajo? Siempre estamos buscando voluntarios, no solo donantes. ¿Voluntaria? ¿Yo? Sí, usted tiene un perfil perfecto. Vivió una experiencia similar a la de nuestros asistidos. Podría ayudar mucho conversando con ellos, haciéndoles compañía, compartiendo su historia de superación. Nunca lo había pensado, pero la idea me agradó. ¿Cuándo puedo ir? Y así fue como comencé a trabajar como voluntaria. 2 veces por semana iba a la ONG y pasaba las tardes conversando con ancianos que habían sido abandonados por sus familias. Compartía mi historia, escuchaba las suyas, intentaba llevar un poco de consuelo y compañía. Fue una de las cosas más gratificantes que he hecho. Un día estaba conversando con el señor Antonio, un señor de 76 años que había sido colocado en una institución por sus hijos que ya no querían cuidarlo. ¿Pero usted recuperó su casa?, preguntó admirado después de que le conté mi historia. La recuperé porque era legalmente mía. El señor Nelson me había protegido, incluso después de partir. Usted tuvo suerte, suspiró. Yo no tuve a nadie que me protegiera. Tomé su mano. Pero ahora tienes aquí, esta ONG, estos voluntarios, todos somos tu familia ahora. Él sonrió, los ojos brillantes. Gracias, mi señora Marcia. Usted es un ángel. Salí de allí con el corazón caliente. Me di cuenta de que había encontrado un nuevo propósito en mi vida. 6 meses después de la expulsión, estaba completamente instalada en mi nueva rutina. Mi casa estaba hermosa, decorada a mi gusto. Tenía mis rincones favoritos, mi jardín, mi libertad. Roberto seguía visitándome. Nuestra relación se estaba curando lentamente. Los niños ya estaban acostumbrados a la nueva situación. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, estaba en paz. Un día recibí una carta. Era de Patricia. Marcia, necesito hablar contigo. Me equivoqué mucho. No tengo excusa por lo que hice. Te traté como basura cuando merecías respeto. Sé que quizá nunca me perdones y lo entendería, pero necesito que sepas que me arrepiento profundamente. Estoy en terapia, trabajando en mis problemas de ira y control. Lo que te hicimos fue inaceptable y lo siento, de verdad. Patricia. Leí la carta varias veces. ¿Había sinceridad allí? No lo sé, pero había un pedido de perdón, y quizá eso era un comienzo. No respondí de inmediato. Guardé la carta y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. Quizá un día estuviera lista para hablar con ella, pero aún no. Hoy, casi un año después de aquel día terrible en que me expulsaron de mi propia casa, puedo decir que soy feliz. Mi vida no es perfecta, aún hay heridas, aún hay duelo por lo que se perdió. Pero aprendí algo fundamental. El respeto no es negociable. La dignidad no es negociable. No importa cuántos años tengas, no importa si eres madre, abuela, tía o hermana. Mereces ser tratada con respeto. Y si las personas no pueden darte eso, tienes el derecho de alejarte, de protegerte, de luchar por ti misma. Mi casa hoy está transformada. Pinté las paredes de los colores que me gustan, no de esos tonos neutros que Patricia insistía en que eran modernos. Compré muebles cómodos, no esos minimalistas que eran incómodos, pero elegantes.
Puse cortinas floridas que a Patricia le disgustaban, pero que a mí siempre me encantaron. El jardín está lleno de flores. Planto todas las mañanas, las cuido con cariño. Tengo rosas, jazmines, margaritas, girasoles. Doña Teresa dice que mi jardín es el más bonito de la calle, y me enorgullezco de eso. También volví a hacer mis recetas antiguas. El pastel de chocolate que fue llamado amateur ahora se sirve en todas las reuniones del grupo de señoras al que asisto. Ellas suplican por la receta. Hago mis panes caseros, mis mermeladas, mis conservas, cosas que Patricia decía que nadie hacía más, que eran antiguas, pasadas de moda. Descubrí que lo antiguo puede ser maravilloso, que las tradiciones tienen valor, que las recetas de la abuela tienen alma. En la ONG donde soy voluntaria, conocí historias que me hicieron ver que no estaba sola. Doña Sebastiana, de 72 años, fue colocada en un asilo por sus hijos que querían quedarse con su apartamento. El señor Mario, de 80 años, tuvo su pensión robada por su nieto adicto a las drogas, y la familia hizo la vista gorda. Doña Clemencia, de 69 años, fue expulsada de la casa de su hija cuando se enfermó, porque daba mucho trabajo. Cada historia me partía el corazón, pero también me mostraba que yo había tenido suerte. Suerte de tener un esposo que me protegió más allá de la muerte. Suerte de haber encontrado esos documentos. Suerte de haber tenido el coraje de luchar. Y ahora uso mi historia para ayudar a otros. Hablo en grupos de apoyo, enseño sobre los derechos de los ancianos, aliento a las personas a guardar sus documentos, a conocer sus garantías legales. Descubrí que tenía una voz y que esa voz podía marcar la diferencia. Mi relación con Roberto se está curando, como dije, pero es diferente ahora. No vuelvo a ser la madre que aceptaba todo, que se anulaba por sus hijos, que tenía miedo de decir no. Ahora establezco límites. Cuando él viene a visitarme y trata de traer a Patricia sin avisar, digo que no. No estoy lista para verla, y no sé si algún día lo estaré, y él lo acepta. Cuando pide préstamos de dinero, le explico que no puedo hacerlo más, que necesito cuidar mi seguridad financiera, mi vejez. Y él lo entiende, aunque le cueste. Cuando intenta justificar el comportamiento pasado con excusas, lo interrumpo. No acepto disculpas vacías, acepto cambios reales, comportamientos diferentes, pruebas de que ha aprendido. ¿Y sabes qué pasó? Él comenzó a respetarme más. Es curioso cómo, cuando dejamos de permitir que nos irrespeten, las personas dejan de irrespetarnos. Los niños vienen a visitarme todas las semanas. Mateus, que ahora tiene 10 años, me ayuda en el jardín. Leonardo, de 7, le gusta cocinar conmigo. Hacemos galletas juntos, esas con moldes divertidos, y él las lleva a la escuela con orgullo, diciendo, las hizo mi abuela. Ya no interfiero en la educación de los niños, no doy opiniones no solicitadas. Solo soy la abuela que ama, que juega, que está presente cuando me llaman. Y esta nueva dinámica funciona mejor para todos. Conceição se convirtió en mi mejor amiga. Reímos juntas, lloramos juntas, nos cuidamos mutuamente. Ella tuvo un problema de salud recientemente, una caída que le fracturó la muñeca. Me quedé con ella 2 semanas, ayudándola en todo. Y ella estuvo realmente agradecida, no como Patricia y Roberto, que recibían mi ayuda como una obligación. Hicimos las paces con nuestro pasado, con la pelea tonta de la herencia. Nos dimos cuenta de que el tiempo es demasiado precioso para desperdiciarlo con orgullo y rencores. También me reconcilié con mi otra hija, Paula, que vive en otra ciudad. Se indignó cuando supo lo que Roberto y Patricia me habían hecho. Ofreció su casa, su apoyo. Nuestra relación, que estaba un poco distanciada porque ella vive lejos, se fortaleció.
Me di cuenta de que tenía más familia de lo que imaginaba, y que la familia verdadera no es solo de sangre. Doña Teresa es familia, las señoras del grupo son familia, los ancianos a los que ayudo en la ONG son familia. La familia es quien está presente, quien se importa, quien respeta. También aprendí sobre finanzas, algo que siempre dejé en manos de Nelson. Ahora entiendo de inversiones, de aplicaciones, de planificación financiera. Tengo un asesor financiero que me ayuda, pero tomo mis propias decisiones. Descubrí que soy capaz, que puedo aprender cosas nuevas incluso a los 68 años, que la edad no es una limitación para nada. Volví a estudiar también. Estoy haciendo un curso en línea sobre derechos de los ancianos. Quiero especializarme para ayudar mejor en la ONG. Los jóvenes se sorprenden cuando digo mi edad. Usted no parece tener 68 años, dicen, y yo respondo. Es porque 68 años no es viejo, solo es vivido. Empecé a cuidarme más. Voy al salón todos los meses, me hago las uñas, cuido mi piel, no porque necesite agradar a alguien, sino porque me hace bien, porque merezco sentirme bonita. Compro ropa que me hace feliz, no esa que Patricia decía que era apropiada para mi edad. Descubrí que no existe ropa apropiada para la edad. Existe ropa apropiada para tu gusto, tu estilo, tu personalidad. Uso colores vibrantes, uso estampados, uso lo que me hace sonreír cuando me miro en el espejo. Y sonrío. Sonrío mucho últimamente, sonrío al despertar en mi casa a mi manera, sonrío al tomar café en mi jardín, sonrío al recibir a mis nietos, sonrío al ayudar en la ONG, sonrío al encontrar a mis amigas. Es una sonrisa verdadera que viene de dentro. Ya no es esa sonrisa forzada que daba cuando Patricia me criticaba y yo fingía que no dolía. Hay días difíciles, claro. Hay días en que extraño lo que pensé que tenía, a la familia unida y armoniosa que nunca existió realmente. Hay días en que me pregunto si fui demasiado cruel, si debería haber tragado mi orgullo y seguido aceptando el irrespeto. Pero en esos días leo la carta de Nelson, la releo en realidad, ya está gastada de tanto leerla, y sus palabras me recuerdan: no tengas miedo de luchar por tus derechos, no te sientas culpable, sé fuerte. Y soy fuerte, más fuerte que nunca. También aprendí a no medir mi valía por mi utilidad para los demás. Durante años medí mi valor por cuánto ayudaba, cuánto daba, cuánto me sacrificaba. Si era útil, era valiosa. Si servía, era amada. Pero aprendí que soy valiosa simplemente por existir. No necesito ser útil para ser digna de amor y respeto. No necesito sacrificarme para tener un lugar en la vida de alguien. Y si alguien solo me quiere por lo que puedo dar, entonces no me quiere de verdad. Y no necesito amor condicional. Merezco amor verdadero, incondicional, o prefiero estar sola. Y descubrí que estar sola no es tan malo como siempre temí. De hecho, descubrí que no estoy sola, estoy conmigo misma. Y aprendí a disfrutar mucho de esta compañía. Hablo conmigo misma sin vergüenza. Hago planes, sueños, proyectos. Pienso en viajar a la playa, algo que siempre quise hacer pero nunca hice porque siempre había otra prioridad. Alguien que necesitaba más, algo más importante. Ahora yo soy mi prioridad. Y no me siento egoísta por eso, me siento sabia. La carta que Patricia me envió sigue guardada en un cajón. No he respondido. Quizá un día lo haga. Quizá un día esté lista para el diálogo. Pero aún no. La herida aún está muy reciente. Y aprendí que el perdón no es una obligación. No necesito perdonar para seguir adelante. El perdón es un proceso, no una decisión instantánea, y solo ocurrirá si y cuando esté lista. Hasta entonces estoy bien, estoy en paz,
Estoy construyendo mi nueva vida, mi nuevo yo, un yo que se respeta a sí mismo, un yo que establece límites, un yo que dice no cuando es necesario, un yo que brilla con luz propia. Y Nelson estaría orgulloso, lo sé. Él siempre decía que era más fuerte de lo que imaginaba. Ahora finalmente le creo. Termino esta historia con un consejo para todas las mujeres, especialmente las mayores, que puedan estar escuchando. Conozcan sus derechos, guarden sus documentos, tengan cuentas bancarias propias, sepan dónde está cada papel importante. No dependan totalmente de nadie, ni de maridos, ni de hijos, ni de nadie. El amor es lindo, la familia es importante, pero la independencia es esencial. Y si alguien te trata mal, te irrespeta, te menosprecia, no tengas miedo de alejarte. No importa quién sea, mereces respeto, siempre. El respeto no es un favor, es un derecho. Nelson me protegió con esa casa, con esos documentos, pero quien realmente me salvó fui yo misma, cuando tuve el coraje de abrir ese sobre, ir al registro y luchar por mis derechos. Animo a todas ustedes que están escuchando, sean sus propias salvadoras. No esperen a que alguien venga a rescatarles, rescátense a sí mismas. Y si estás pasando por algo parecido, si estás siendo irrespetada, menospreciada, tratada como una carga, sepa, no eres una carga, eres valiosa, mereces dignidad. Y siempre hay una salida, siempre hay una luz al final del túnel. A veces la salida está más cerca de lo que imaginas. Puede estar en un cajón olvidado, en un documento antiguo, en una ley que desconoces. Busca ayuda. Habla con un abogado. Ve a un centro de atención para ancianos. Llama a la línea de denuncia si estás sufriendo abuso. Hay personas dispuestas a ayudar. Hay leyes que te protegen. En mi caso, la luz vino en forma de documentos olvidados y un esposo que me amó lo suficiente como para protegerme más allá de la muerte. Pero la verdadera luz vino de dentro de mí, cuando finalmente encontré el coraje de luchar. Y si yo lo logré a los 68 años, después de una vida entera aceptando migajas, tú también puedes. No importa tu edad, no importa cuánto tiempo hayas dejado pasar. Nunca es tarde para valorarte. Nunca es tarde para luchar por ti misma. Hoy despierto cada mañana agradecida. Agradecida por Nelson, por su previsión y amor. Agradecida por Doña Teresa, que me acogió cuando estaba en la calle. Agradecida por el doctor Augusto, que luchó por mí. Agradecida por Conceição, que me perdonó y se convirtió en mi mejor amiga. Agradecida por Roberto, que está aprendiendo y creciendo. Agradecida incluso por Patricia, porque a través de ella aprendí a valorarme. Y principalmente agradecida por mí misma, por no haberme rendido, por haber encontrado fuerzas cuando pensé que no me quedaban, por haber luchado cuando era más fácil rendirme. Mi historia no terminó aquel día en la acera, con mi ropa tirada como basura. Ese día fue solo el comienzo de mi vida real, la vida en la que me valoro, me respeto, me amo. Y es una vida buena, una vida que valió la pena luchar para conquistar. Si te gustó esta historia, si te tocó el corazón de alguna manera, deja tu like y suscríbete al canal. Compártela con alguien que necesite escucharla, porque historias como la mía necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque pueden salvar vidas. Los ancianos no somos una carga, somos personas con historias, con derechos, con dignidad. Merecemos respeto, siempre. Y si no recibimos ese respeto, tenemos el derecho de exigirlo, tenemos el derecho de luchar, tenemos el derecho de valorarnos. Así que valórate, lucha por ti. No importa lo que digan, no importa quién sea. Eres importante, eres valiosa, mereces ser feliz.
Hasta la próxima historia. Y recuerden, nunca es tarde para luchar por ustedes mismas. Nunca es tarde para brillar. Nunca es tarde para ser feliz. Un abrazo de luz de quien aprendió en el dolor, pero aprendió, y que ahora vive una vida plena, libre y feliz. Con todo cariño, Marcia. Y para ti, que llegaste hasta el final de esta historia, gracias por escucharme. Gracias por importarte. Gracias por entender que las historias de los ancianos importan, que nuestras vidas importan, que nosotros importamos. Vivan bien, vivan con dignidad y nunca, nunca acepten ser tratados como menos de lo que merecen. Un beso en el corazón de cada uno.